Saludos, ya estamos de vuelta como cada noche de miércoles después de las 8:30 en vivo. Especial agradecimiento al periodista Richard Ruiz, que estuvo durante la semana que estuve fuera cubriendo de manera excelente junto a todo el equipo. Y bueno, hoy regresamos con un tema que debe ocupar a la familia cubana toda. Hoy regresamos con el tema del embarazo y la pediatría en la COVID-19 durante la pandemia. Solo un dato, durante 2020 fueron contagiadas unas 110 embarazadas. Sin embargo, en lo que va de 2021 se habla de más de 2.000 embarazadas y puérperas contagiadas, incluso lamentablemente cuentan ya fallecidas. De ese tema vamos a estar conversando hoy. Les recuerdo nuestros teléfonos, el 7878-9184 y el 7878-9522. Les recuerdo que aquí usted tiene libre acceso. En Ayuntamiento y San Pedro, en el municipio de Plaza de la Revolución, vive Marian con su familia, que en muy poco tiempo tendrá un nuevo miembro. Hasta su casa hemos llegado para conocer los detalles de su recuperación tras contagiarse con la COVID-19. El test antígeno me dio positivo. De ahí me remitieron para el PGI de Guanabacoa, donde nada más que llegué, bueno, los médicos me atendieron, me dijeron que eso iba a ser un ingreso hasta que me dieran el resultado del PCR para ver si realmente era positivo. De ahí me remitieron para el línea I, la residencia estudiantil. Atención súper bien, los médicos iban y me revisaban la barriga para ver cómo era todo el proceso con el bebé, si todo iba marchando bien, hasta que me hicieron un test rápido y nada, y dio negativo. Desde el PGI de Guanabacoa a mí me pusieron mi primer interferón. Ellos dicen que eso se lo ponen a todos los pacientes que ya queden positivos al test rápido, como una prevención que ellos tienen con todos los pacientes. Y ya después, en línea ahí, sí me siguieron el tratamiento y tuve 3 dosis de interferón. Interferón que no me dio ninguna reacción, solo me dio un poco de dolor de cabeza, nada más del lado derecho, pero yo me sentía muy bien. Yo me quedé con una secuela mínima, que era como la tos. Era una tos seca que me venía así constantemente, pero que llegaba a un punto estábamos un poco de falta de aire, pero ya tos que se me quitó bastante. Y sí me hicieron un seguimiento por la parte de genética, me tocaban mis ultrasonidos de genética, me hicieron seguimiento con el bebé y hasta ahora todo está marchando bien con el bebé. Un día antes de recibir la primera dosis de la vacuna contra el virus, su suerte cambió. Yo estaba trabajando como si nada, estaba haciendo consultas, estaba resolviendo los problemas como todo el mundo. Y un día, así yo estuve todo el tiempo sintomática y no tuve ningún síntoma que no fuera la secreción nasal. Entonces no sé si habrá sido por trabajando o igual en alguna consulta o en la calle, no sé. Después que supimos que yo estaba con el COVID, automáticamente le hicieron un PCR a todo el mundo acá. Mi esposo dio negativo y mis padres dieron positivo. Ya yo estoy recuperada al 100%, ya ellos le dieron de alta porque dio su segundo PCR negativo y tratando de no recibir visitas de nadie, sobre todo por mí. La lección aprendida es cuidarse bastante, salir a lo justo, a lo necesario, no quitarse los nasobucos y mantener mucha higiene. Aunque el virus la trató con cuidado y los médicos con mucha dedicación, ahora planea ser más cautelosa que nunca para dar a Diego, su futuro bebé, una infancia libre de COVID-19. Wendy Ceguera para Libre Acceso. Bueno, agradecemos a Wendy Ceguera la historia de vida de Marian, una embarazada que no la pasó tan mal con la COVID-19, pero esas no son las historias que lamentablemente se dan, por eso es importante la alerta. Les presento ya a las primeras personas invitadas al estudio. Me acompaña la doctora Nancy Milán Melero, quien es la jefa del programa materno-infantil de la Dirección Provincial de Salud en La Habana, bienvenida, y el doctor Francisco Galvez Henry, quien es especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Eusebio Hernández
en Marianao. Bienvenidos a Libre Acceso. Bueno, en la primera ola pandémica en Cuba, las embarazadas no estuvieron tan amenazadas con el virus como ahora, reconocido incluso desde la dirección del país como una preocupación de la cual se ocupa el país y han hecho alertas necesarias. ¿Qué consideran que puede haber sucedido, que puede estar sucediendo en este momento de alta complejidad epidemiológica? Sí, Babi, buenas noches y bueno, agradecer nuevamente la invitación a este programa para tocar un tema tan importante como el que estamos hoy. Realmente La Habana, nuestra provincia también, ha tenido un incremento de los casos de gestantes y puérperas enfermas por COVID-19 en estos meses del año. A diferencia del año anterior, que fue un año en el que apenas tuvimos unas 76 o 78 gestantes positivas y ninguna, solo una fue al estado de gravedad y el resto evolucionó satisfactoriamente. No ha sido el comportamiento en este año. Hay muchos factores que han estado incidiendo. Se ha visto que el riesgo se incrementa de ser más sintomática o de vivir a formas graves, más o menos graves de la enfermedad en gestantes que superan las 26 semanas de embarazo, sobre todo en gestantes que tienen otros factores de riesgo asociados a la gestación, ya sea por el propio embarazo, enfermedades, o sea, que aparecen durante el embarazo, como la diabetes gestacional o la hipertensión asociada al embarazo, o sobre todo en condiciones anteriores de la gestante. Estamos hablando de pacientes obesas antes de embarazarse, pacientes con hipertensión crónica, diabéticas o con otras enfermedades crónicas, pacientes con trombópatas que son frecuentes que puedan aparecer complicaciones porque se asocian fundamentalmente a los daños en el sistema vascular, en el endotelio vascular que produce este virus. En relación con este incremento que ha habido de la gestante, hay factores, por supuesto, también relacionados con que esta era una población que no estaba vacunada. El resto de los adultos que convivían con la embarazada vacunados pueden haber bajado su percepción de riesgo y entonces, aunque no enferman o no tienen síntomas, sí podían enfermar al resto de los conviventes de la casa, y en este caso están también los niños que han vivido este incremento también. Y también es importante que esta cepa que hoy está circulando, que está demostrada que está circulando en los 15 municipios de la capital, tiene una alta velocidad de propagación, se enferman o infestan personas, alrededor de una persona infestada puede infectarse 6 apenas con no tener nasobuco puesto, y por supuesto también eso ha tenido que ver con el incremento de los casos. Teniendo en cuenta eso, se han tenido que tomar algunas medidas desde la prevención. Ha habido incluso modificación de los protocolos relacionados con la atención a las gestantes que se han modificado. Hace apenas una semana que también estuvimos hablando del tema, se les daba a las gestantes contactos Prevengovir. Hoy ya estamos hablando de que desde la condición de contacto de la gestante, de un caso positivo en el hogar o en otro espacio, ya debe usar Nasalferón. El aislamiento de la gestante contacto, el uso del Nasalferón en estadios tempranos, apenas son contactos de casos positivos o de casos sospechosos, que realmente la relación de positividad del test de antígeno con el PCR es muy alta, por lo tanto, desde que es contacto de un sospechoso, se le comienza con el Nasalferón, y ya hoy estamos diciendo incluso que todas las gestantes con 26 semanas o más con condiciones de riesgo las estamos ingresando en los hogares maternos que no tengan pacientes, o sea, otros contactos de positivo, o sea, aislándola de su medio en nuestras instituciones de hogares maternos en la comunidad a partir de las 26 semanas, que es donde se ha visto que se incrementa el riesgo de complicaciones y de formas graves de la enfermedad. Con la aparición de la enfermedad, inmediatamente la comunidad científica empezó a hacer estudios y bueno, se decía que la mujer embarazada y el resto de las mujeres estaban expuestas de la misma manera, tenían que tener el mismo nivel de cuidados, pero lo cierto es que el embarazo presupone riesgos extras. ¿Por qué? ¿Desde qué punto de vista se puede decir, afirmar que la mujer embarazada
es mucho más vulnerable. Sí, ante todo, bueno, buenas noches y agradecer Saludos. La invitación a este programa y compartir, bueno, con ustedes y con la población este tema que es tan importante y polémico. Bueno, como conocimiento, la embarazada transita por una inmunosupresión fisiológica propio para poder aceptar los genes del esposo, ¿no? Y poder traer al mundo un nuevo ser. Y esto es un elemento importante que la hace susceptible y vulnerable a esta enfermedad, ¿no? Asociado también a un grupo de factores de riesgo que deben ser identificados, ¿no? Y que muchas veces la paciente tiene, como mismo decía la doctora Nancy, pacientes que son hipertensas, diabéticas, asmáticas, obesas, que muchas veces tienen estas enfermedades que algunas, como por ejemplo la hipertensión también que se plantea, que no están diagnosticadas y que al enfrentarse a esta entidad, entonces es que aparece y se incrementa la susceptibilidad y se incrementa el riesgo de padecer la enfermedad en sus formas graves. Hay muchas de estas pacientes que deben tener identificados como factores de riesgo en su área de salud, es decir, a punto de partida de riesgo preconcepcional en su consultorio médico de la familia, y que de aquí se desprende en el momento que se embarace el seguimiento a tener en la atención prenatal, que es donde se debe ganar la batalla. Entonces, desde la educación para la salud, desde la prevención que hay que establecer, es lo que nos va a llegar al triunfo en este sentido. Lo que hay muchos factores de riesgo que se imbrican. Estas enfermedades crónicas, como decía, asociadas al COVID, es multifactorial. Hay daños endoteliales, hay cambios que se producen en el embarazo desde el punto de vista fisiológico, que entonces, con la aparición de esta entidad en sus formas complicadas, en sus formas graves, es lo que lleva al traste con el desarrollo normal del embarazo. Exactamente, la historia que veíamos al inicio, la historia de Marian, realmente no es la más común, o sea, que se haya sentido con tan pocos síntomas durante este periodo de la enfermedad, porque incluso se habla, se afirma, ¿no?, que en la enfermedad pueden aparecer trombos, pueden aparecer coágulos, y en el embarazo es mucho más complicado, es mucho más Correcto. difícil salir de esa situación, doctor. Sí, sí. Se plantea que, bueno, asociado a las comorbilidades que ellas puedan tener, se establece un daño endotelial y el mismo virus produce a veces daños orgánicos que llegan a ser irreversibles. Por tanto, la susceptibilidad y el riesgo se incrementa, se potencializa. Y eso es lo que en determinados momentos, sobre todo por encima de las 26 semanas, estas pacientes pueden hacer complicaciones asociadas al embarazo que pueden conllevar a... Quiere decir, si al una trastorno de su vida. embarazada siente que la invade un estado gripal, lo primero que debe pensar es que tiene que pensar que puede tener la COVID, ni automedicarse, ni tomar infusiones, asistir al médico lo más rápido acudir posible, al médico lo más rápido inmediatamente. Pero usted sabe que el embarazo también puede ser una etapa de muchos miedos, y en la población a veces hay una tendencia a pensar, mejor me quedo en casa, porque entonces si voy al hospital me puedo complicar aún más. ¿Cómo revertir ese estado de opinión? ¿Qué argumentos pudieran derribar A ver, ese estado de opinión se esa manera de revierte pensar? en la atención primaria, el seguimiento que debe tener el médico de familia y la enfermera de familia en la prevención y en la educación para la salud de esa embarazada. Las charlas educativas, las orientaciones y lo que esté establecido desde el punto de vista de la higiene, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista del manejo y de aceptar sus comorbilidades, cómo manejarlas, cómo enfrentarlas, para que no aparezcan las complicaciones asociadas al COVID. Hay pacientes, y lo reconocemos, que hay veces que son inasistentes a consultas, hay pacientes que se nos pierden de las consultas y son las que en ocasiones se nos complican. Pero esto es un trabajo mancomunado, multisectorial, no solamente de médico de familia, también la atención secundaria tiene que jugar su papel, porque hay veces que estas pacientes las tenemos en los hogares maternos, las tenemos en nuestras instituciones de salud, en nuestros hospitales, y hay que darle la atención que se requiere. Hay que trabajar con intencionalidad en relación con los factores de riesgo. Algunos de estos factores son modificables,
los factores que son modificables podemos modificarlos, hay que trabajar intensamente en ese sentido. Los que no son modificables tenemos que vigilarlos y tenemos que ver cómo no se nos escapan de las manos, que nos puedan descompensar las enfermedades asociadas al embarazo en estas pacientes. Y ese es el trabajo mancomunado que claro, hay que hay un factor de riesgo, se ha mencionado la hipertensión, la diabetes, y bueno, la formación de trombos o de coágulos. Hay un factor de riesgo que de por sí es un factor de riesgo para el embarazo, que es la edad. La edad adolescente, las embarazadas adolescentes, porque incluso ahora la vacunación es a partir de los 19 años de edad. ¿Cómo hacer? ¿Qué protocolo seguir? ¿Qué sucede en el embarazo adolescente frente a la COVID-19? Bien, como dice la palabra, adolescente. Adolece de una serie de cosas desde el punto de vista físico, psíquico, biopsicosocial en términos generales. Hay un grupo de embarazadas, bueno, que se estableció en el protocolo para el candidato vacunal a partir de los 19 años con criterios de inclusión y de exclusión que están muy bien establecidos. Queda este grupo de embarazadas por debajo de 19 años porque se plantea que el embarazo en la adolescencia es un problema de salud mundial y que tenemos que incidir sobre ello, pero ahí juega un papel la sociedad, la familia y bueno, los estudios que se están llevando a cabo porque este grupo poblacional que nos queda también debe ser vacunado. La intención es vacunar al 100% de la población para que no siga cobrando vida la COVID. Y entonces el accionar está en la educación para la salud, la prevención, el trabajo con los adolescentes en la comunidad, que es importante. El adolescente es muy inquieto, muy tranquilo, adolece y quiere escalar peldaños en la búsqueda. Y ahí es donde tenemos que nosotros accionar, no solamente la parte médica, sino todos los factores. La familia juega un papel trascendental en ese sentido. Y creo que ahí es donde nosotros podemos ganar la batalla. Y bueno, cuando con los estudios que estamos realizando estemos ya al máximo, bueno, se establecerá el candidato vacunal también para estas edades pediátricas y adolescentes que son importantes porque es la continuidad a partir de nuestra sociedad. del 19 de julio comenzó la vacunación para las embarazadas y las puérperas, ¿no? A partir de los 19 años de edad, ¿no? ¿Qué principios deben seguirse para que una embarazada, una puérpera pueda ser vacunada? Bueno, ¿y cómo marcha esta estrategia en La Habana? Ya comenzó, como anunciamos aquí precisamente, la vacunación se había definido un primer universo vacunal por encima de 19 años o más, con Abdala, 2 dosis de Abdala. Pero lo cierto es que ya estamos vacunando a las gestantes desde 15 años adelante. Ya. O sea que incluimos una parte de la edad, de la adolescencia. Es muy raro encontrarse, no es que no hemos tenido gestantes de 13 y de 14 años, pero no es lo usual que sucede. Fundamentalmente el embarazo comienza a partir de los 15 años, o por lo menos en nuestra provincia es así. Y bueno, se está vacunando ya también las muchachas de 15 años adelante, que son, puérperas, mujeres que lactan o gestantes. Ya estamos desde jueves vacunando la segunda dosis de Abdala. Se ha avanzado en la vacunación. Ha sido un proceso que ha transitado muy favorablemente, con una participación increíble de las embarazadas, con un cumplimiento del universo vacunal, porque ha sido muy bien acogida esta vacuna, teniendo en cuenta los criterios de inclusión establecidos, que la embarazada no tenga en este momento una enfermedad aguda, que si tiene una enfermedad crónica de base no esté descompensada y que no haya sido, por lo menos, no esté diagnosticada anteriormente con la enfermedad por COVID-19. Ya se vacunaron toda la atención primaria, como decíamos, las embarazadas que están en los hogares y en los hogares maternos, y ya comenzamos desde el lunes pasado la primera dosis de las gestantes que están hospitalizadas, o sea, en nuestros hospitales. Ya se avanza también con la primera dosis de las gestantes que por alguna condición de riesgo o porque ya están próximas al parto, están hospitalizadas en alguna de nuestras maternidades. Ya también se avanza en la primera dosis de estas gestantes.
Por lo tanto, en las próximas semanas habremos concluido con la vacunación de las más de 10.000 gestantes y mujeres que lactan que tiene La Habana. Ahora, la estrategia vacunal ha tenido principios generales, pero también se ha parecido a la comunidad donde se ha hecho esta vacunación. ¿Cómo será en el caso de las embarazadas? ¿Quién monitorea este proceso? Si en algún lugar hay una embarazada que es de riesgo, no se puede, no puede salir a la calle, no debe salir. Esa embarazada a lo mejor no está en un hogar materno, debe estar en un hogar materno. ¿Qué protocolos se siguen? Se han usado los mismos sitios vacunales que se usaron para la vacunación de la población adulta en general, con un seguimiento por los asesores y los especialistas del programa materno-infantil que tenemos en cada una de las áreas de salud. Fueron los encargados de organizar todos estos universos, de conjunto, por supuesto, con las direcciones de las áreas de salud. En el caso de las embarazadas, generalmente las embarazadas que tienen que mantener un reposo absoluto o por alguna condición no deben permanecer en el hogar, o sea, deben estar ingresadas en un hogar materno o en un hospital. Si por alguna razón ha estado en el hogar ingresada y no ha podido salir, pues se hace lo mismo que se ha hecho con los ancianos que no han podido salir, se pueden vacunar en el hogar y se mantiene la vigilancia por el personal de enfermería y de médico que va a realizar el proceso. O de manera organizada se traslada al hogar materno, aunque sea temporalmente se ingresa, se procede a la vacunación y después se retorna a su área de salud. En todos los casos cumpliendo los preceptos de la vacunación y la vigilancia, la hora establecida para el momento postvacunal de la gestante. Bueno, les propongo una pausa. Les recuerdo nuestros teléfonos, el 7878-9184, el 7878-9522. Les propongo ver el siguiente reporte de la periodista Wendy Oseguera, que estuvo conversando con 2 pediatras en el Hospital Pediátrico de San Miguel del Padrón. Luego regresamos. Adelante. El nombre no es lo único que comparten estas doctoras que, conocidas como las Martas, integran el equipo de especialistas del Hospital Pediátrico Docentes de San Miguel del Padrón, que desde mayo del 2020 luchan contra la COVID-19. En el año 2020 nosotros terminamos con una cantidad de 4.521 pacientes positivos y en lo que va del resto del año 2021 tenemos ya las cifras superior, o sea, más de 4.521. O sea que estamos viendo que ha incrementado mucho la cantidad de pacientes pediátricos y dentro de ellos pacientes menores de 1 año de edad, incluyendo niños que han ingresado directo en la sala de terapia. Un llamado a que no se nos quede ningún niño en las casas, a diferencia del resto de los pacientes que sí pueden, en dependencia de su cuadro clínico evolutivo, permanecer en sus hogares previo aislamiento si tienen las condiciones. Los niños no, los niños tienen que venir hacia sus hospitales de atención. Cada día, explican ellas, es mayor el número de pacientes pediátricos que padecen la enfermedad y con ellos aumenta el riesgo biológico propio de los infantes ante las secuelas que pudiera originar el... Nosotros realmente hemos tenido muchos lactantes críticos. En estos momentos tenemos un niño de 16 años crítico ventilado en la sala de terapia, pero estamos viendo que al unísono en todos los servicios teníamos al inicio una sala solo de lactantes, pero ya las 5 salas tenemos lactantes, o sea, más de 16, 14 lactantes en cada servicio. Niños muy pequeños. Que esta oleada ha tocado un poco más las edades pediátricas y sobre todo los niños menores de 5 años. Durante esta etapa ha sido el trabajo fundamentalmente encaminado a una adecuada atención, una adecuada evaluación epidemiológica de los casos para que oportunamente puedan salir a sus casas siendo negativos, sin que ocurra peligro para la evolución posterior. Los equipos multidisciplinarios también dan seguimiento a los niños luego de su alta epidemiológica para evitar complicaciones en su recuperación. Nosotros acá tenemos implementada una consulta que es para el niño post-COVID, que la hacemos directamente nosotros todos los viernes aquí en el hospital, donde seguimos a los niños al mes del alta, le damos un seguimiento a los 6 meses, después a los 6 meses y hasta el año. Se siguen los niños porque perseguimos las secuelas que pueden presentar estos pacientes desde el punto de vista respiratorio,
A partir del sexto o octava semana, después de haber tenido la infección post-COVID, lo seguimos con estudios radiológicos, con estudios tomográficos, inclusive implementamos seguimiento de estos niños con la consulta de fisioterapia. Tenemos seguimientos desde el punto de vista cardiovascular también, porque estos niños hacen complicaciones desde el punto de vista cardiovascular, con arritmia, pueden quedar con otras complicaciones y los seguimos directamente acá. Desde el punto de vista psicológico, tenemos también niños que, como ustedes conocen, esta edad es la edad del niño jugar y participar con su familia en diferentes actividades, y por la situación epidemiológica que tenemos, por lo tanto, tenemos una psicóloga en el grupo que también lo seguimos. Y aunque la esperanza de toda Cuba está puesta en los candidatos de vacunación pediátrica, el trabajo preventivo en los senos familiares es necesario y demuestra hoy su efectividad. Gracias al trabajo desplegado de todo el colectivo de médicos, enfermeras, tecnólogos, nosotros no hemos tenido en nuestra institución fallecidos, pero son niños con riesgo que hay que tenerlo en cuenta, que pueden agravarse, porque se está hablando de la cepa delta, que tiene una alta contagiosidad y el niño puede agravarse independientemente de que ya estamos implementando las vacunas y, estamos usando ya las vacunas en los niños y recibimos aquí niños vacunados. No podemos confiarnos. Te desarrolla una inmunidad en el niño, pero no está exento de enfermarse. Lo más importante es el llamado que hacemos a nuestra población, porque ¿por qué se nos enferman nuestros niños? Si realmente la población cubana tiene un alto nivel de conocimiento con relación a las medidas de prevención. Y los niños han aprendido cómo lavarse las manos, que ellos son pequeños y en realidad yo pienso que los adultos tienen que aprender de los niños, porque el niño enfermo en el futuro es un futuro no cierto. Entonces hay que cuidarlos porque ellos son el relevo nuestro. Las Martas llevan más de un año trabajando sin descanso junto a su equipo, en turnos de 24 horas para devolver la alegría a nuestros niños. Wendy Oseguera para Libre Acceso. Otras historias de vida, trabajo intensísimo el que se sigue para seguir salvando vidas a lo largo de toda Cuba. Y junto a la doctora Nancy, quien es la jefa del programa materno-infantil, nos acompaña ahora la doctora Laura Margarita Sánchez Pérez, quien es especialista en pediatría y cuidados intensivos, jefa del grupo de pediatría del Hospital Aballí. Bienvenida a Libre Acceso. Doctora, si le pidiera una actualización sobre el contagio en la edad pediátrica y una mirada entre 2020 y 2021, ¿qué cifras hablan de que la situación es mucho más compleja ahora? ¿Qué principios no faltarían en esta reflexión? Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Un placer compartir este programa con ustedes. Y bueno, nos ha dado la oportunidad de hacer un llamado como lo hemos estado haciendo, porque el inicio de la primera etapa pandémica, la población pediátrica no fue prácticamente afectada. O sea, estábamos contentos porque los niños no habían sufrido la enfermedad con la severidad que la estaban sufriendo los adultos. Incluso así pasó con las embarazadas. A medida que ha pasado el tiempo y en estos últimos meses, con el advenimiento de esta nueva cepa delta y su contagiosidad, la edad pediátrica ha comenzado a sufrir ya en cifras de miles el contagio entre los niños. Y toda la comunidad pediátrica está muy preocupada, la comunidad pediátrica, la comunidad de cuidados intensivos, porque las cifras cada día son más alarmantes y la percepción de riesgo de la población ha ido disminuyendo. Como decía la doctora Nancy, esto es multifactorial, pudiera estar relacionado con que el advenimiento de la vacunación ha hecho que la percepción, ya estoy vacunado, salgo a la calle, los niños se quedan en la casa, los padres salen a trabajar, el contagio entre los padres en su quehacer cotidiano y traen a la casa y contagian a los niños y también a los adultos más ancianos que conviven. Nosotros tenemos, hemos creado grupos, la comunidad pediátrica es una comunidad muy unida y está a todo lo largo del país haciéndose eco
de que hay que alertar a la población sobre este boom que hay en estos momentos, donde las cifras de los niños hospitalizados cada día son mayores, teniendo que las edades extremas de la vida, o sea, los recién nacidos, los lactantes y los adolescentes, nos están preocupando a sobremanera en estos momentos, porque las cifras son enormes. Ya los hospitales hemos tenido que llegar a una nueva versión de protocolo en estos momentos, donde la atención primaria de salud va a jugar un rol muy importante en la edad pediátrica. Pero todo se está estructurando porque nuestros niños tienen que tener todas las condiciones creadas. Y entonces se está hablando y ha protocolizado que los niños mayores de 12 años sin comorbilidades y con sintomatología leve, diagnosticados por su médico de familia, van a estar en ingreso domiciliario con un seguimiento estricto. Y los niños menores de 12 años van a seguir siendo hospitalizados. Estamos viendo niños con comorbilidades y sin comorbilidades ponerse graves y llegar a las unidades de cuidados intensivos ya en estadios muy avanzados. Eso hay que cortarlo. Y la prevención es el primer paso que tenemos para lograr que nuestros niños no sufran y que ninguno de nuestros niños fallezca. La prevención es cura. Doctora, usted decía que tenían un grupo en WhatsApp se llamaba Pase de visita COVID. De visita COVID. Que incluye a todo a lo largo y ancho de la isla, donde se discuten los casos en colectivo, donde se trazan estrategias, donde se cumplen los protocolos, donde nos intercambiamos desde una radiografía, los complementarios, cómo evoluciona el niño. Y entonces esto lo estamos haciendo, recibimos toda la información científica que viene del mundo y en Cuba, y tenemos un gran apoyo de la comunidad científica cubana, del 6GB con el JUSVINSA, la doctora María del Carmen, la líder del JUSVINSA, que nos ha ayudado mucho. Inclusive nosotros tenemos el primer lactante que usó JUSVINSA en este último mes, con una recuperación espectacular. Este niño ya está de regreso en su casa, está en el hospitalizado para ir a su casa, pero regresó a su provincia porque era de Artemisa. Estamos con una ayuda de toda la comunidad científica del país, porque la prioridad número 1 es que nuestros niños no se nos pueden complicar. Y la prevención, y en ese grupo muchos de nuestros colegas hablaban de hacer esto, de llevar a la población la gravedad de la situación en estos momentos. ¿Cuáles son esos síntomas de alarma que debe tener la familia para detectar que hay que correr? Comentábamos en los grupos que todo lo que en estos momentos signifique fiebre y manifestaciones respiratorias se considera infección por SARS-CoV-2 hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces se está protocolizando una escala que se está pasando por el grupo para llevarla a vías de hecho desde la atención primaria de salud, donde se van a detectar precozmente los signos de alarma, como se hizo en virus dengue, por ejemplo, para determinar que este niño que está en ingreso domiciliario debe ir a un centro de atención secundaria, o puede quedarse en la casa sin ningún tipo de problema. El incremento del adolescente sano llegando a la terapia intensiva, tenemos que pararlo. De los niños lactantes que se complican y van a la terapia intensiva, eso hay que pararlo. O sea, y la población, es la familia el pilar fundamental para comenzar a detener esto. Tenemos que crear que la percepción de riesgo que teníamos cuando comenzó la pandemia y que los niños no estaban siendo afectados, tiene que incrementarse 10 veces más en estos momentos, porque los factores lo que estamos viviendo en estos momentos es un incremento exponencial, y que hay que determinar qué niño va a ir para ser vigilado estrechamente por encima de los 12 años, ya el que se va a quedar en ingreso domiciliario, porque por debajo de los 12 años todos van a ser hospitalizados. Ahora, también se siguen estudiando las posibles secuelas que pueden aparecer. Las doctoras entrevistadas también hablaban del tema.
hasta cuándo pueden aparecer las secuelas. Ellas decían, se le da un seguimiento al mes, después a los 6 meses, y qué tipos de secuelas se siguen descubriendo con esta enfermedad. El mundo está reportando secuelas múltiples, desde síntomas generales como decaimiento, cansancio fácil, hasta síntomas cardiovasculares, fibrosis pulmonar, múltiples sintomatologías. Se ha creado consultas de seguimiento a los niños que se le da de alta con cuadros que han sido sintomáticos, respiratorios, digestivos, y se le da, hay 2 consultas en estos momentos, una en Juan Manuel Márquez y otra, como ustedes ven, en este pediátrico que es líder en el tratamiento de los niños con SARS-CoV-2, que es el pediátrico de San Miguel del Padrón. Yo pienso que la historia dirá evolutivamente con qué secuelas van a quedar nuestros niños, porque las que describe el mundo las hemos tenido también. Las arritmias cardíacas son una de las cosas que más hemos visto en esta etapa. Los niños quedan con bradicardias importantes, con arritmias de otro tipo, que van a ser seguidas con especialistas de cardiología básicamente, y especialistas dedicados a estas consultas, que es un equipo multidisciplinario. No es un solo médico el que está siguiendo estas consultas, son equipos multidisciplinarios para poder determinar las secuelas, porque bueno, hay neumólogos, cardiólogos, psicólogos, son un gran grupo que va a tener en cuenta todo lo que... Ahora, usted decía, hay que seguir creando en la familia este síntoma, esta alarma, ¿no? La familia tiene que tener ese bombillito, porque a veces, en el caso de las embarazadas y en el caso de los niños, sucede que llegan a lo mejor tarde a las terapias. Y ahorita me decía, bueno, en un bebé a lo mejor la madre es más fácil que lo detecte, pero en un adolescente que a lo mejor esconde los síntomas. La sintomatología en el bebé es muy alarmante. O sea, comienzan con una dificultad respiratoria muy visible al ojo del padre. Y enseguida dicen, este niño tengo que llevármelo para el hospital porque lo veo que está con falta de aire. Que además todo el tiempo lo está observando. Pero el adolescente que es muy autodeterminado, que también es un niño de difícil manejo, porque está en esta etapa que es difícil para los padres inclusive, es un niño que comienza con fiebre, comienza con una dificultad respiratoria que hay veces que es imperceptible para el padre, porque tendría que saber tomar la frecuencia respiratoria. Y cuando el adolescente tiene 24, 26 de frecuencia respiratoria, ya tiene una polinea y el padre no sabe determinarla. Y tiene que ver la fiebre, el lenguaje entrecortado, que el niño no está evolucionando bien, y llevarlo inmediatamente a los servicios de salud. Es por eso que se preconiza que no se pueden quedar en la casa sin visualización médica, sin un seguimiento estricto del médico de familia y de la enfermera de la familia, que todos estamos imbricados. Yo pensaba el otro día, bueno, yo estoy en la comunidad y soy médico de una terapia intensiva, pero me pueden llamar para ver un niño, un adolescente que comienza con fiebre, y hay que tener en cuenta que todos tenemos que participar en la vida de la comunidad, porque nosotros vivimos en comunidad. Doctora, y un test de antígeno, como es un procedimiento humano, puede dar una señal falsa, pero bueno, tal vez los síntomas estén ahí y hay que persistir. Así mismo, no podemos confiarnos. Podemos tener un test de antígeno negativo y tener la enfermedad. ¿Por qué? Porque está la posibilidad de la toma de muestra, cómo se toma la muestra, y tenemos el factor humano, el humano puede equivocarse. Y estar en el tiempo del periodo de incubación y dar un test de antígeno negativo y ser positivo a la enfermedad. De hecho, tenemos múltiples ejemplos. Nosotros tenemos un niño en estos momentos con 2 test de antígeno negativo, y desarrolló al 8º día de enfermarse una insuficiencia respiratoria grave, que en estos momentos está ventilado, o sea, con asistencia ventilatoria mecánica. Porque y al 8º día de inicio de la enfermedad fue que comenzó todo el agravamiento de los síntomas. O sea, no podemos pensar, síntomas respiratorios y fiebre, hay que pensar en SARS-CoV-2 hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, aquí tengo la comunicación de Natalia Águila.
desde el municipio de Boyero. Ella vive en calle Segunda y el policlínico es El Salvador Allende. Dice, mi nieta tuvo COVID con 8 meses, eso fue en el mes de diciembre el año pasado, y nunca ha tenido ninguna consulta. No la ha visto ningún pediatra en ese sentido. ¿Qué puede hacer ella? ¿Qué puertas puede tocar? ¿A dónde pueden acudir? Estos pacientes que han tenido COVID y que han tenido, o sea, los niños sobre todo, que han tenido formas leves de la enfermedad, pues el seguimiento es por el área de salud con el pediatra del área de salud. O sea, debe tener una consulta de evaluación pediátrica para evaluar las posibles secuelas que puedan haber quedado, y esta pediatra identifica la necesidad de entonces ir a una de estas consultas multidisciplinarias que funcionan en los hospitales, que por supuesto han sido fundamentalmente, atienden a aquellos pacientes pediátricos que ingresaron muy sintomáticos y que no tuvieron una evolución adecuada. El año pasado los niños prácticamente estaban asintomáticos prácticamente y salían sin ningún síntoma, y el seguimiento por supuesto es por el pediatra de su grupo básico de trabajo del área de salud, que debe hacer una consulta a este bebé, que forma parte incluso de la puericultura que lleva el lactante, los complementarios necesarios, y si considera el pediatra, pues se remite a las consultas multidisciplinarias de seguimiento, ¿no?, de pacientes. Bueno, en este mismo caso está Dani González, que pertenece al área del Policlínico Manduley en Centro Habana, que vive en San Rafael. Y bueno, el niño tuvo COVID, el sábado le dieron el alta y bueno, nadie le ha comunicado que tiene una consulta. En este caso, igual, también, médico de si familia, no ha venido el médico de la familia o si no ha ido la pediatra a casa, entonces de la familia. Los pediatras de las áreas de salud tienen además la misión de hacer la evaluación de estos casos pediátricos que han salido de alta, y con esa previa evaluación, si es necesario, van a las consultas multidisciplinarias. De no ser necesario ir a las consultas de los hospitales, de igual manera se sigue por la pediatra del área de salud, y tal vez necesite no una consulta multidisciplinaria, pero sí el seguimiento por algún especialista específico que está establecido según la regionalización con nuestros hospitales pediátricos, cada municipio donde recibe atención pediátrica. En el caso de Boyero, el Hospital William Soler; en el caso de Centro Habana, es el Hospital Pediátrico de Centro Habana. Quiere decir que toda la familia que haya tenido un niño contagiado con la COVID-19 puede indagar, no quedarse, o sea, seguir indagando hasta ver que todo esté pediatra, en el grupo orden básico de trabajo y consulta multidisciplinaria. Estas consultas multidisciplinarias se han instaurado paulatinamente. Recuerden que el año pasado no fue la pediatría el pilar fundamental. Ahora es que se están organizando, y no solamente van a haber esas 2 consultas, muchos hospitales irán abriendo sus propias consultas para seguir los pacientes que han atendido con esta enfermedad. Bueno, muchísimas gracias, doctoras. Esperemos que una vez más hayamos contribuido a ese conocimiento que debe seguir teniendo la ciudadanía, y esa percepción de riesgo que vaya increciendo, no en detrimento. Muchísimas gracias a ustedes, también nosotros estamos regresando el próximo miércoles. Buenas noches.